Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que prendan el video. Vamos ahora, como lo dijimos en clase, vamos a hablar sobre cuál ha sido el proceso de evolución que ha tenido la aduana en general en el mundo. Si queremos hablar del derecho aduanero, si existe o no un derecho aduanero, si queremos hablar si este derecho aduanero es autónomo o no, pues obviamente requerimos conocer la historia del derecho aduanero moderno, de la aduana moderna. La aduana actual es muy diferente a la aduana que teníamos hace unos 50 o 100 años atrás. Está totalmente cambiada en cuanto a muchos de sus formas, modelos. Se puede decir que hasta el día de hoy existe una aduana única, un modelo único de aduanas a nivel mundial. Y eso es parte del derecho aduanero moderno, ¿no? Derecho que es muy reciente. La aduana moderna es una aduana muy reciente, ¿no? Y justamente para poder entender, para poder ver si existe o no un derecho aduanero y si este es autónomo o no, requerimos conocer esta evolución. La aduana, todas las aduanas siempre han tenido tres funciones básicas. La primera función es identificar las mercancías, ¿no? Para poder tener un adecuado control aduanero, pues las mercancías tienen que estar identificadas. Yo tengo que saber qué ingresa o qué sale del país, ¿no? Entonces hay que establecer algún sistema de identificación de mercancías, pues algunos aduanas lo hacían por una lista alfabética, otros por criterios de producción, valor agregado, otras aduanas, pues la aduana peruana antiguamente solamente identificaba las mercancías que le interesaban, las que eran parte de nuestro comercio, y las demás pues las ponía en las demás, las otras, ¿no? Entonces hay varios sistemas de identificación de mercancías. Otra función importante de la aduana es la determinación de las obligaciones tributarias. ¿Cómo determinar la obligación tributaria? Si lo hago en base al valor, en base al peso, en base a la longitud, ¿no? Ver cuál es la mejor manera de determinar las obligaciones tributarias que nacen del ingreso y salida de las mercancías del país. Y la tercera función es los trámites que se hacen en la aduana, los trámites, los procedimientos, los requisitos, ¿no? Esta es lo que es la parte más procedimental de la aduana. Entonces son esas tres funciones principales: identificación de las mercancías, determinación de cuál va a ser el sistema de la imposición de tributos, y los trámites, procedimientos al interior de la aduana. Antiguamente, hablamos de los siglos anteriores, inicio del siglo XX, ¿no? Cada aduana tenía su sistema. Cada aduana trabajaba de una manera diferente. Tenía su propio sistema de identificación, su propio sistema de determinación de tributos y sus propios procedimientos, ¿no? Había pues algunos que se parecían, ¿no? Había ideas, criterios para poder armonizar, ¿no? Pero en el fondo cada país hacía lo que mejor le parecía más conveniente para sus intereses nacionales. Entonces, obviamente eso creaba una confusión en el comercio internacional. Porque si yo soy un exportador que exporto a un país, pues tengo que conocer la legislación de ese país; si exporto a otro, conocer la legislación del otro país. Y así pues, se dificultaban las operaciones de comercio exterior. Entonces, ya desde siglo XIX se veía la necesidad de tener normativa armonizada, al menos en estos tres aspectos que son básicos en el control aduanero. Pues, ¿cuál es el principal obstáculo en el comercio exterior? La principal barrera es la aduana, ¿no? El principal control es de la aduana. Entonces había que armonizar los instrumentos, las funciones de aduana, ¿no? Entonces hay que armonizar la identificación de las mercancías, hay que armonizar los mecanismos de determinación tributaria, y hay que armonizar los procedimientos. Entonces ya desde el siglo XIX habían intentos en lograr esta armonización. Había conferencias internacionales, sobre todo en lo que es la identificación de las mercancías, sistemas de identificación de las mercancías. Entonces, habían estas conferencias, estas ideas. La verdad que hubieron tratados inclusive que ratificaron muy pocos países para buscar esta armonización. Cuando culmina la Primera Guerra Mundial, una de las causas, bueno, la principal causa de una guerra es la economía, ¿no? Los países no se pelean porque se odian, los países se pelean
por situaciones económicas, ¿no? Fundamentalmente por problemas económicos, ¿no? Entonces dijeron, hay que solucionar los problemas económicos, hay que evitar que hayan problemas económicos. Entonces, una de las maneras de evitar los problemas económicos es armonizando, facilitando los procedimientos de comercio exterior, los procedimientos aduaneros. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial se crea el organismo internacional llamado la Sociedad de Naciones. Entonces, la Sociedad de Naciones plantea una serie de mecanismos de armonización del comercio exterior, del comercio internacional. Obviamente mecanismos fundamentalmente aduaneros, ¿no? Y una de las propuestas que hizo fue fundamentalmente un criterio de armonizar la identificación de las mercancías. La identificación de las mercancías se hace mediante una disciplina aduanera que se llama la nomenclatura, que ya la vamos a estudiar. Entonces se estableció un proyecto de nomenclatura que se llamó la nomenclatura de Ginebra. ¿Por qué? Porque en Ginebra quedaba la Sociedad de Naciones. Este proyecto de armonización de identificación de las mercancías, esta lista de mercancías de la nomenclatura de Ginebra, se basó a su vez en el arancel de aduanas del Imperio Austrohúngaro. Ustedes conocen una de las principales potencias del siglo XIX, que lamentablemente después de la Primera Guerra Mundial quedó desmembrado, que se desapareció el Imperio Austrohúngaro. No desapareció, pero su arancel seguía vivo en la nomenclatura de Ginebra, ¿no? La nomenclatura de Ginebra lamentablemente no tuvo un respaldo, muy pocos países la adoptaron, ¿no? Entonces, pero al menos ya había pues este instrumento, ¿no? Un instrumento en el marco de un organismo internacional, ¿no? Y en cuanto a los temas de base imponible de los tributos, muy poco se hizo y a procedimientos menos. Pasa el tiempo y ocurre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Igualmente culmina la Segunda Guerra Mundial y se plantea nuevamente la pregunta, bueno, hay que solucionar los problemas económicos. ¿Cuál es la principal causa de los problemas económicos? Obviamente, de las disputas entre los países, la situación económica. Pues hay que solucionar los problemas antes que se presenten. Hay que facilitar, hay que establecer una sola normatividad, etc. Nuevamente al tema aduanero. Y uno de los mecanismos que se adoptó en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial fue justamente la integración europea. Uno de los objetivos de la integración europea, pues aparte de complementar economías, fue justamente evitar que los países se vuelvan a pelear, hacer los países que sean tan complementarios entre sí económicamente, que lo piensen 2 o 3 veces antes de iniciar un conflicto con el vecino, ¿no? O con el que está más allá. Mientras más vínculos tengas con la persona, con más vínculos tengas con alguien, es menos posible que te pelees, ¿no? Porque tienes intereses también en la situación. Por ejemplo, si yo país tengo inversiones en otro país, yo entonces obviamente voy a pensarlo 2 veces antes de iniciar un conflicto, ¿no? Esa es un poco graficando simplistamente quizás cuál era uno de los objetivos principales de la integración, ¿no? Y si queremos complementar, si queremos armonizar, pues hay que armonizar la parte aduanera. Todos los procesos de integración, ¿qué es lo primero que armonizan? Armonizan lo que es mecanismos de comercio exterior. En otras palabras, mecanismos aduaneros. Si ustedes analizan todos los procesos de integración que existen en el mundo, entre ellos la Comunidad Andina de Naciones, en la cual Perú forma parte, pues todos tienen sus temas aduaneros armonizados. Es lo primero que se armoniza y fue lo primero que armonizó la integración europea. Que no sé qué, hay que armonizar mecanismos aduaneros. Entonces se formaron una serie de grupos de estudios para lograr esta armonización. Entonces, los europeos dijeron, bueno, tenemos ya un sistema de clasificación, de identificación de mercancías que se hizo en la nomenclatura de Ginebra. Tomemos ese modelo, llegamos en base a ese un nuevo sistema mejorémoslo y hagamos un sistema de identificación de mercancías europeo. Y pues no tenemos un sistema de determinación de la base imponible aduanera. Entonces, bueno, cada país aplica, pues algunos aplican por peso, otros por medidas, longitudes, otros por valor, otros combinaban. Entonces, hagamos un solo sistema. Y plantearon un sistema de base imponible aduanera en base al valor, tomando el sistema que tenía Inglaterra. Entonces, en base a este sistema,
que se basaba en condiciones ideales. ¿Cuál es la situación ideal para una transacción? En base a esa situación ideal se lograba la determinación de la base imponible, ¿no? Privilegiando el valor. Entonces ya habían armonizado clasificación de mercancías